Hola, buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Conversaciones Frente al Mar que se transmite por Facebook Live de periódico El Costanero cada martes y jueves gracias al auspicio del restaurante Isla de las Frutas en Salinas. Así que ya saben, en Salinas la mejor opción para comer rico, saludable, ricos bolones, ceviches y bueno, la atención de primera de su propietaria. Muchísimas gracias a todos por ir uniéndose a periódico El Costanero, a esta conversación tan interesante como todas esas conversaciones que tengo con grandes y buenas amigas, amigos que siempre aceptan esta invitación a que conversemos y a que podamos dar a conocer todas esas grandes cosas que de una u otra manera hemos venido haciendo en el transcurrir de nuestro tiempo. Y esta tarde de jueves tenemos la presencia de mi querida amiga Patricia León Guerrero. Ella es una artista visual, pintora, investigadora, educadora y psicóloga clínica, titulada por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ha desempeñado actividades en el sector privado y público, en proyectos de desarrollo social que la vinculan con varias provincias del país. Santa Elena ha sido su sitio de vida y trabajo a lo largo de varias décadas. Su última función fue vinculada al SPOL en relaciones comunitarias del bloque petrolero Gustavo Galindo Velasco en Ancón. El trabajo de Patricia está unido al mundo rural de Santa Elena por varias décadas. Un primer espacio fue para el levantamiento de información de zonas pesqueras artesanales que se realizó para el BID CEDRI en los años 80. Luego, como investigadora para el proyecto de construcción del Malecón de la Libertad en el año 2000 y desde el año 2004 al 2012 en relaciones comunitarias con residencia en Ancón. En esta tarea última se lograron implementar varios programas de recuperación de saberes de las poblaciones y jóvenes para el desarrollo de la educación ambiental e investigación sobre artesanías, cerámica utilitaria y alimentaria nativa. Hasta hoy, sus nexos están fuertemente ligados a las poblaciones rurales y centros culturales en los 3 cantones provinciales. Como artista, pintora, ha creado espacios culturales en Guayaquil, por ejemplo, el denominado Ciudad Cacao, Sala de Artes, Saberes y Cacao. Con él vincula conocimientos y elabora proyectos como consultora independiente. Con ella, en esta tarde conversaremos sobre cocina nativa, recuperando sabores y saberes. Muchísimas gracias, Pati, por estar aquí. Muchas gracias por compartir con nosotros en esta tarde. Realmente va a ser muy gratificante el poder escucharte. Yo también estoy muy contenta porque en realidad me une a la península gran cantidad de tiempo de vida y eso es maravilloso. Entonces estoy a tus órdenes. Bueno, tu currículum, tu perfil profesional que está resumido, por favor, señores, está resumido. Hemos hecho ahí un esfuerzo por poner dentro de todo lo que ha hecho, resaltar algunas labores que ha venido realizando Patricia. Pero Patricia, cuéntanos un poco, cuando decimos cocina nativa, ¿de qué es lo que estamos hablando? Bueno, yo llegué a la posibilidad de descubrir parte de mis raíces, no solamente las de la península de Santa Elena. Fue por el azar de mi trabajo. Es decir, yo estaba siendo pagada y a la vez me fui enterando y enriqueciendo de otros temas. No es que yo soy una investigadora de la comida, pero cuando tú estás trabajando en la cerámica utilitaria, por ejemplo, recuperando información de una población, vas a dar con esa parte riquísima que tiene que ver para qué sirven esos envases. Y eso me ocurrió a mí por el proyecto Gustavo Galindo Velasco, el proyecto Ancón, porque en realidad había que devolverle algo a la comunidad en cuanto a sus conocimientos y saberes. Y la población no tenía posibilidades de trabajar en ningún ramo, porque estas poblaciones con las que me tocó trabajar estaban vinculadas más bien al petróleo. Es decir, se iba a hacer la primera exploración
la primera prospección técnica que se llama en el petróleo en el siglo XX, en el siglo XXI. Es decir, Hola, hola, Patti. Parece que se nos ha quedado congelada la imagen de nuestra invitada. Patti. Y bueno, sí, hasta que se restablezca un poco la... Ahí estamos. Okay. Qué susto. Bueno, pero se asusta. En todo caso, fue así como llegué a descubrir que estas personas no solamente estaban trabajando en la construcción, en la recolección de piedras, en materiales de construcción, sino que tenían saberes y conocimientos desde tiempos atrás, es decir, de 5 o 6 generaciones, que habían sido tejedores, por ejemplo, que llevaban la cosquilla, que sabían manejarla, y que hasta los mediados del siglo XX, alrededor más o menos de los años 60, ellos cambiaron sus actividades. Se dedicaban al pastoreo, digamos, al cuidado de animales, y la sequía hizo que ellos tuvieran actividades diversas. Esto sucedió en toda la península, pero sobre todo en este campo, al hacer la confección técnica, había que hacer un trabajo responsable de devolución por la perforación de petróleo. Entonces esa actividad la asumí yo, la propuse, me la aceptaron y empezamos a trabajar con la investigación en personas adultas, mayores primero, luego con jóvenes. Los jóvenes no te cuentan sino lo que encuentran hoy, pero en cambio las personas que tenían más de 70 años, que todavía estaban vivas, yo fui en 2003 a trabajar en esta investigación. Entonces ahí vi que sabían muchísimas más cosas que las que yo estaba viendo en ese momento. Realmente fueron los informantes de primera mano y fui anotando cada una de las particularidades de ciertos platos de comida. Pero primero están los recipientes para cocinar. Entonces mi preocupación fue esa, saber cómo se hacían, de dónde recogían los materiales, cómo los volvíamos a tener, que no es lo mismo que hablar de la cerámica preciosista que nosotros hemos visto, que prácticamente parece una cascarita de huevo, que tienen otros usos, ¿no? El uso de poner directamente al fuego, como es el caso de los enseres que yo tengo que traje, ¿no? Estas son ollas hechas a mano, no tienen nada que ver con el torno. Y pensar en que esa población tenía que retomar sus intereses y visualizar la riqueza que tiene, bueno, hizo que investigáramos un poquito más y me metí en ese tema. Así llego a lo que se llama cocina nativa. No es un recetario, no es información depurada, pero me ha permitido enriquecerme y compartir esa experiencia. Entonces ahí te dejo un poco el condumio que dicen ellos de la cocina nativa, que no es la misma que la cocina que la gente dice criolla o la cocina que nosotros vemos que le ofrecen a los turistas. Todo el mundo, yo veo una carta de turismo, una carta de comida, y claro, todo el mundo dice ceviche, todo el mundo dice arroz con mariscos, ahora hay hasta el vino, qué sé yo, un montón de medicamentos que no son nuestros, pero en cambio la gente adentro de los campos rural tiene otro tipo de información que es tan importante, tan necesario de descubrir, porque son sabores distintos, totalmente distintos. Cada envase sella una información, así como el ADN, ¿sí? Por eso es que un envase
que es de pescado, tú no puedes utilizarlo para hacer frijoles, porque una olla arrocera no puede ser utilizada, por ejemplo, para hacer el seco de chivo. Y en esa luego vas a hacer el ceviche o la sopa de gallina. O sea, realmente haríamos una atrocidad. Entonces, cuando hablamos de cocina nativa, es recuperar esa información interesante de cada pueblo. Parece mentira, pero cada grupo humano tiene sus formas de comunicación y de conexión. Y tiene mucho que ver con los estudios antropológicos, con la arqueología, y por eso uno tiene que leer bastante para entenderlo sin necesidad de llamarse chef, ni llamarse arqueóloga, ni llamarse historiador. La recuperación de saberes y la parte de investigación está ligada a todo eso, pero uno tiene que tener un ojo sensor diferente. Esa es mi tarea, por eso siempre aclaro, porque hay gente que cree que voy a cocinar, porque soy una experta en recetarios. Algunas cosas hago, pero yo dejo que la gente haga lo suyo. Exactamente, Patti. Antes de continuar esta conversación que verdaderamente despeja un poco ciertas dudas en torno a lo que circula siempre en redes sociales, sobre todo, pero ya vamos a hablar sobre eso, ¿no? Y vamos a saludar a quienes nos están acompañando esta tarde, Yadira Rodríguez, Joffrey Campis, bueno, bienvenida Joffrey, María Magdalena Pizarro, Mariuxi Prieto, también está saludando desde Guayaquil, está Graciela Rubira, Juanita Barros, excelente profesional, indica, así es, compartimos contigo esa apreciación, Nelly Witt, también Yolanda Plasencia, que está desde New Jersey, y bueno, por ahí veo más amigas, Raquel Castaño, que está desde España, saludos Raquel, ahorita pues está en medianoche y eso es loable, el que te hayas unido para estar con nosotros. Agni Castro igualmente, también desde España, y Griselda Villón siguen uniéndose pues a Periódico El Costanero. Y como te decía, Patti, hay esta situación, ¿no? De que ahora todo lo revisamos y lo miramos desde las redes sociales. Pero cuando tú pones allí cocina nativa, resulta y pasa que sale lo que tú dices, ¿no? Una combinación de exquisiteces, como es nuestra comida ecuatoriana, definitivamente, pero incluso pues ya puestas de una manera incluso gourmet, me imagino tendrán otros aditamentos y otros temas que pues van incorporándose, digamos, en estos también, estas investigaciones que cada una de las personas hace. Pero sin embargo, tú vienes haciendo este trabajo, como bien dices, hace muchos años, pero sobre todo, ¿qué tan importantes son estas herramientas con las que se usa la cocción para la cocina, ¿no? Desde la leña, desde el mismo carbón y de las vasijas, ¿no? Que en buena parte, pues, una vasija hecha a lo mejor con barro o no sé con qué otro tipo de elementos, no va a tener ni el mismo sabor ni la misma experiencia que puede vivir alguien en torno a una buena cocina nativa y sobre todo de nuestra comida ecuatoriana. Es así, realmente hay ciertas diferencias que la gente puede establecerlas solamente cuando ya está en el sitio trabajando. Para mí, por ejemplo, fue muy importante, no ha sido solamente esta etapa en la que me ha tocado trabajar con un pueblo que teníamos que devolverle algo, sino también que yo empecé un trabajo muchísimo antes. Yo viví en la población en la parroquia, en una época donde era muy difícil entrar todavía, porque en los 80 no había una carretera. En todo caso, la recolección de los mariscos, hoy casi ya no se la hace, lo que ellos dicen, vámonos a mariscar. Es una palabra de una riqueza increíble. Esos son los saberes, esos son los saberes. Esa es la riqueza cultural que estamos empeñados en desconocer unas personas
y otros en alejarnos de ella para no enterarnos de aquello que no sabemos. O sea, son unas actitudes medias encontradas, pero a mí en cambio me deslumbraron. O sea, por ejemplo, tuve la oportunidad de tener una embarcación y entender lo que es la recolección de las redes de pesca, el perder en alta mar las redes, el saber que viene un aguaje, por ejemplo, y ahí viene el aprender a salar. El aprender a salar el pescado, aprender a salar las carnes, para mí eso fue fundamental. O sea, yo creo que siempre digo, es la maestría que no tengo. Yo ya la tuve. O sea, para mí ese saber se alimentó en esta etapa mayor de mi etapa de vida, ¿no? Yo tuve un trabajo que me permitió, al principio, siempre me dicen que por qué estaba errante, más o menos así. Pero yo venía de la universidad, yo venía ciega, yo venía de escuchar a gente muy importante, pero desde el escritorio. Entonces, esta acá era la realidad. Y ahí fue importante descubrir, por ejemplo, el tema de cómo se sala, ¿no?, el pescado. Cuando hay una época terrible de hecatombes, que se te va la luz, no funciona el refrigerador, el congelador, y ya estás en una época como la hora, ¿sí?, que se te vaya la luz, que se caiga la central hidroeléctrica. Bueno, ahí están los saberes. Esa es la respuesta humana frente a esta tecnología que puede ser. Nosotros también tuvimos tecnologías ancestrales. Una de ellas, este manejo del alimentario, el construir los hornos de cocina. Cuando tú me decías hace un rato, por ejemplo, que los envases, cocinar a leña, no. A mí una niña de 6 años me dio una lección increíble de desarrollo tecnológico, un salto que le llamamos en psicología, ¿no? Esta niña estaba en el taller de nosotros, teníamos un taller que todavía funciona felizmente en Morrillo, y entonces esta niña se me apareció con una olla cuadrada, como la que está allí. Entonces, era cuadrada y realmente me llamó la atención porque parecía un Pyrex, pero más chiquito. Y había hecho 2 de la misma dimensión. Le digo, ¿y por qué has hecho 2 ollas y no una? Me dice, porque mi mamá se ha comprado una cocina de gas y yo hice la prueba y medí para hacer la olla el cuadrado donde entra la olla una y la otra. Le digo, ¿y por qué 2? Porque la una es la del caldo y la otra es la del arroz. Ella no estaba atenta al tema de lo que yo conozco, que es el sello de los sabores en cada olla, pero ella ya estaba conectada con sus ancestros en la forma de preparar los alimentos. Estos son los saberes ocultos, los que no te enseña la universidad, los que no los entiendes sino cuando estás en el sitio de trabajo, y que se te despejan todas estas brutalidades que nos meten ahora, ¿no? Que la cocina, que la de fuego lento, ¿cómo se llamaba la cocina de inducción? Esa pobre gente hace años que manejaba la inducción, ¿sí? No eran, ellos son ricos en saberes, ricos en información. La pobreza simplemente es porque no llega la educación con los aparatos necesarios, ¿no? Entonces, esto no ha sido tan sencillo para mí entenderlo. Me he demorado como, yo creo que 30 años, no ha sido tan fácil. Por ejemplo, esto de comerme un sudado de michullas. La gente de Chanduy sí sabe que yo estoy diciendo. Eso no lo sabe, por ejemplo, quien tiene un restaurante en
en un hotel, ¿sí? Son cosas pequeñas porque exigen investigación. Entonces mañana vienen y te ofrecen un caldo de bichullas y no entienden que es parecido a un tapado, pero que tiene otros pasos. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas interesantes es, por ejemplo, identificar que cada zona hay como sus especialidades, que cada casa es una cultura, que cada grupo es una cultura. Eso me tocó aprender, descubrir algunas cosas que me llevan a enseñar. Sí, efectivamente, como indicas, este tema de la investigación no es un tema, primero, no es de escritorio, y segundo, para poder arrojar un resultado que verdaderamente sea confiable, hay que vivir al menos una generación. 30 años es prácticamente una generación de cómo vive, de qué manera se alimenta y de qué manera sigue manteniendo esos saberes para poder crear y generar más conocimiento a los que están llegando, los que están incorporándose pues en el mundo, ¿no? Y como tú mencionabas también al inicio, mucha gente mayor es la que mantiene esta información, es la gente que verdaderamente es una enciclopedia y toda una biblioteca que debería de potenciarse, ¿no? Precisamente porque son temas que a lo mejor no los encontramos en una biblioteca, que no los encontramos en un archivo de pronto por escrito. Hay muchas cosas que no se han dicho y más aún ahora cuando comenzamos a ver en las redes sociales, no solamente en las redes sociales, sino en estos grandes espacios donde tú tienes, decimos de todo, no encontramos estos detalles que son tan importantes como por ejemplo lo que nos mencionas del tema de la olla, ¿no? Eh, por ejemplo, yo veo ahí y en el lugar donde te encuentras que me ha encantado la manera que has recreado el espacio, es perfecto porque tienes el tema de la cocina, tienes el tema de tus obras de arte, que de alguna manera sellas también tú a través de tu arte todo ese conocimiento que traes, ¿no? Todo ese conocimiento, esa información y sobre todo algo súper importante en el que te has digamos, especializado, que es en el tema del cacao. Eh, yo recuerdo cuando he llegado a Ciudad Cacao, una de las cosas que hacías en su momento era mostrar precisamente todo ese bagaje que existe detrás de conocer por qué me estoy comiendo un chocolate y cómo es que llega a mi mesa, ¿no? Y sobre todo, cosas que a mí me impactaron aquel momento, hace muchos años atrás, cuando tú mencionabas del cacao y todos los árboles frutales que habían alrededor y que eso marcaba la diferencia de cada territorio de donde se cosecha el cacao, sobre todo el cacao fino de aroma, ¿no? Y eso es parte también de tu investigación. Bueno, yo lo que pasa es que ese es un capítulo ya medio emocional, o sea, ya tiene que ver con el corazón. Estoy buscando como la investigación y el estudio. Eso tiene que ver con raíces. Entonces, yo ese lo manejo con extremo cuidado. Le pongo demasiada pasión a veces, porque nadie quiere entender que el valor agregado de cultura somos nosotros, pero es la naturaleza. Y nosotros somos parte de él. Entonces, cuando se habla de ese ecosistema, a veces se habla del grano, de cuánto me produce, cuántos quintales por hectárea, si voy a tener o no ganancia. Es decir, estamos empecinados en esos rubros, ¿verdad? Y si yo hablo de esta manera, me dicen que soy romántica, que estoy en una etapa más o menos como la de mis antepasados. Pero la verdad es que ahora que estamos en crisis, quienes realmente tienen un valor agregado es la parte cultural. O sea, sin esa tú no te quedas con piso. Puedes hablar del grano, puedes hablar de un buen producto, de algo que está muy bien manejado. Pero yo me preocupé de eso y digo, no importa que sea romántica, pero el tema es que hay que potenciar todos esos conocimientos, hay que mejorarlos. Y para eso yo hago malabares, no es tan sencillo. Sí, tuve y tengo la información familiar porque
todavía no se han alejado todos mis familiares de la cosecha del cacao y de los productos de la tierra. Pero también es otro tiempo, ¿no? Otro tiempo en el que hay que mejorar las condiciones de presentación de los productos. Por ejemplo, yo aquí en Pasco, que sea un chocolate, no importa, lo envuelvo con una pita de cacao, es decir, con la fibra. Y enseñar nuevamente a armar el zapán, a armar las fibras, es un conocimiento que hay que irlo nuevamente renovando, ¿no? O sea, mantenerlo. Sí, he trabajado en esa línea, en las artes, y nunca he sacado mayor provecho económico quizás de eso. He más bien potenciado esa parte para mi trabajo artístico, porque estoy trabajando con el tinte de cacao, que sí es una creación mía en la pintura. No conozco, todavía no tengo ninguna información en el mundo de alguien que haya hecho eso. Por lo menos los demás no pueden copiarme, pero yo por lo menos lo entendí desde que nací. Es decir, en mí no es que alguien me lo enseñó, que yo lo aprendí viendo y sintiendo. Era una metiche, metía la cabeza en los cajones del cacao, me entraba a ver qué era lo que pasaba en un pedal. Entonces vi las manchas, ¿no? Y supuse que si pasaron tantos años y alguien tenía manchado el traje, no era solamente de banana, sino también del cacao. Y eso son aprendizajes, ¿no? Entonces, a mí sí me ha hecho bien esta otra parte de Ciudad Cacao, casi yo no la mezclo, por ejemplo, con el tema que tiene que ver con la península, con todo eso. Me encantaría enseñarles a la gente algunas cosas que conozco, pero por ejemplo, sí hice atrevidamente un intercambio turístico de la gente de la península y los llevé al campo de los ríos, de donde es mi familia. En ese tiempo, por suerte, había fondos necesarios, nos inventábamos mil y un cosas, exhibiciones, vendíamos ollas, estuvimos en Salinas, en la playa, fuimos absolutamente, yo diría que atrevidos, ¿sí? Porque con todos los niños, jóvenes, viejos, armábamos una carpa con la gente de la escuela que nos quería ayudar, con voluntarios, y nos íbamos a la playa de Libertad, cuando todavía no estaba terminado el malecón. Es decir, nosotros prendimos fuego, hicimos comida, estoy hablando del año 2004, 2006, playas, y así mismo, cuando ya teníamos un poco de dinero, y yo tenía una camioneta, porque yo fui la chofer, ¿sí?, del proyecto, yo era el chofer, yo no tenía chofer, yo era la chofer y la investigadora del campo. Entonces, me atravesaba desde Santa Elena a Vince. Allá nos esperaban y armábamos una carpa. Ahí hacíamos con el otro grupo que sí tenía su sustento económico y mucho apoyo de amigos, hacíamos un intercambio de experiencias. Las señoras recorrían el camino alucinadas porque nunca habían visto tanto verdor, nunca habían cogido tantas frutas, porque imagínense lo que es vivir en un cerro pelado como el Cerro de la Plata, que está ahí atrás del baño de San Vicente, y llegar a Viences, pasear en canoa, a ver el río, tomar agua. Eso es diferente. Entonces, yo creo que hubo esa riqueza que no está contada porque yo la escribí, pero está inédita. No se la pudo publicar porque hay esas tensiones, ¿no? A veces un organismo que es del petróleo no te permite publicar algo de la cultura porque no es del petróleo. Nos encontramos con muchas dificultades. No, totalmente de acuerdo, Patti. Realmente hay muchos temas en los cuales, de alguna manera, siempre a nivel profesional nos vamos embarcando, si quisiéramos decir una palabra, haciendo una otra, y las investigaciones siempre se van abriendo más abanico de posibilidades.
Y efectivamente puede ser que un tema a lo mejor no se relacione, pero bien se puede correlacionar, como bien lo has hecho y lo mencionas, ¿no? Sin embargo, para volver un poco a retomar el tema de lo de la cocina nativa, por ejemplo, hay cosas súper interesantes como lo que mostraste el otro día en un video, donde hacías una comida que de alguna manera relacionaba en pensamiento, ¿no? A este lugar tan maravilloso donde nosotros sabemos ir. Y cuéntanos un poco de eso, acuérdate de ese color que genera precisamente la puma rosa, ¿no? Y estos espacios tan coloridos como lo que se puede ver también a partir del florecimiento de los guayacanes, que de alguna manera, pues nuestro país es muy rico en flora, ¿no? Y hay el florecimiento de los guayacanes, a lo mejor mucho más potenciado. El de la poma rosa es otro sector que también está haciendo, y en Guayaquil incluso nosotros vemos estas florcitas, colores entre azulitas y violáceas que se ven también en el pavimento. Entonces, son temas que también incitan y llevan un poco a correlacionar con el tema alimentario, ¿no? Sí. Hay cosas increíbles, por ejemplo, que nos hace falta. Sí, tú Teresa viste cuando las coliflores estaban sazonadas con remolacha. Yo hice una salsa de remolacha que es muy propia de mi casa. Son cosas económicas, sencillas, pero yo la alineé a mi vida de artista. O sea, yo me acordé del piso que tú y yo fuimos un día a ver en Suya, que es en Estribaciones de la Cordillera, ahí entre Cañara, Azuay y Guayas. Entonces dije, ¿por qué no hacer algo así? O sea, ¿por qué no? Yo me acordaba que mi mamá era experta para hacernos engañarnos, nos engatusaba para comer, al menos a mí. Ahora no hay quien me pague, pero en ese tiempo era difícil para un niño a veces hacer comer las coliflor. Por ejemplo, algo que yo jamás he comido eran sesos. Si me decían que eran sesos, yo moría. Pero en nuestras culturas de la costa, del litoral, esas cosas son comunes. Entonces, además también viene el mestizaje. Yo no sé hasta qué punto hayan comido los anteriores. O sea, yo pienso que no. De pronto, eso es una experiencia para poderle embaucar a alguien que se coma algo rico. Entonces, sí, yo suelo hacer eso, pero siempre pensando en que hay que aprovechar lo que tenemos. Yo creo que cuando se tiene pocos recursos, la gente se vuelve más creativa. Uno tiene que inventársela para sobrevivir. Bueno, la cocina es eso, ¿no? Creación para poder precisamente darle la mirada, porque lo primero es el ojo, ¿no? La vista y luego pues el sabor. Ahora, Pati, de lo que tú en los tiempos en los que has estado haciendo investigación, sobre todo en la península, ¿qué nomás recuerdas de esos sabores? ¿Qué es lo que siempre te trae a la memoria cuando miras o cuando puedes estar acá y algún olor en relación a esta comida que se crea en este parte del Ecuador, ¿no? Bueno, yo te diría por zona, ¿no? Porque la gente en la montaña no es muy creativa, o sea, no tiene en este momento información de primera mano, además les hacen falta algunas cosas para funcionar. Es una realidad. Por ejemplo, ya no hay el pilar de piso, ya no hay las cebollinas, la gente ya no las cultiva, las eras, cosa que en Manabí es muy popular. Pero, por ejemplo, algo que yo recuerdo es el famoso caldo de bolas de atún en Chanduy de doña Rosita Torres, de Torres. Rosita Asensio de Torres. ¿Cómo me voy a olvidar de un caldo que me comí la temporada pasada? No estamos hablando de 20 años. No, de Mechita, por ejemplo, doña Mechita González. Realmente tú vas a Palmar, entras por el camino directo, coges a mano izquierda del malecón y al fondo, por donde están calafateando las embarcaciones, porque yo también viví en Palmar, en un municipio.
Entonces, todo cambia, hasta el piso del estero ha cambiado. Entonces, ahí la señora Mechita Rodríguez tiene su caldo inmaculado digamos, de jaiba, o sea, de calmar, o sea, es como está. Ya no está, por ejemplo, doña Bolita, pero doña Bolita tenía una preparación de su langosta, un sospecho que la familia ha pasado y sigue siendo. Hay cosas así, muy, muy específicas, además, un gourmet nativo increíble, porque no es que tenía el sazonador tal o cual, no, era sal, pimientita, hierbita, pare de contar. Nada que Ajinomoto, ni que el cubito, ni que El le habían puesto. cubito Maggi para sazonar. No, nada. Estamos hablando de gente que tú te entrabas al estero de Palmar y hoy felizmente está bastante protegido. Entonces tú tocabas con los pies unas puntas, ¿sí? Unas puntas y yo tenía un palo largo con un gancho. Entonces me agachaba, abría los ojos y veía esa puntita y ahí agarraba. ¿Qué era eso? Era la concha, digamos que le llamaban arrecho. Era una, 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 una gran concha, donde vienen las perlitas pequeñas, y tú las podías sacar. Entonces, cuando no teníamos alimentos, cuando no había pesca, cuando era la oscura, ¿sí? Que salía todo el mundo a pescar, pero en las noches claras no había pesca, entonces no había que comer o tenías que buscar otros alimentos. Pero para mí el estero era fabuloso. Es decir, ahí había la información más grata, digamos, de la península. Igual en Chambul. Y acá en estos otros sectores donde nos ha tocado trabajar, descubrir, por ejemplo, un plato como el enterrado fue para mí así como descubrir un libro mágico. Tú me dices cómo estaba preparado, sí lo recuerdo, lo he visto hacerlo varias veces, y también esos secados al sol, carne seca al sol, que todavía algunas familias, porque a los otros les da vergüenza contar qué es lo que están comiendo. Esa la misma es la cecina, la que le dicen cecina, ¿no? La que se pone o no, es otra cosa. No, es parecida. En realidad ellos cogen, dejan la carne del chancho, la pueden cortar súper fina, pero tiene que ser un cerdo joven, ¿sí? Entonces la cortan finita, o la carne de res, casi como laminada larga, y entonces la cuelgan, la tienden encima del fogón. Y todos hemos visto eso en muchos sitios. A nadie le faltaba, por ejemplo, las cáscaras de naranja para tenerlas encima. ¿Por qué? Porque de esos te daban una agüita cuando te dolía el estómago. Es decir, había curaciones, por si acaso comían mucho, es decir, que eran gratas, el mastrante. Toda casa, mujer que le dolía la barriga y que tenía un cólico, pues le echábamos a mastrante. Eso en todos lados casi, ¿no? No solamente de un sitio. Yo diría que el enterrado, por ejemplo, para mí fue un descubrimiento enorme. Eso lo descubrí en el Morrillo, justamente donde me tocó trabajar. De ahí también, en alguna ocasión, tuve la oportunidad de comer tajín. Y a veces, por El unas saíno. 4 o 5, sí, El por saíno. unas 4, sí, por unas 4 o 5 ocasiones, hay un señor que ahora los cría, que está arriba, no sé si con la pandemia algo le habrá pasado, pero él solía enviarme, o sea, cuando había, ¿no? Él los criaba, no es que los cazaba, ¿no? Él proliferaba porque se aumenta, pero al
también hay que tenerlo de todas maneras, no solo en cautiverio, pero sí más o menos encerrado, y él les daba una alimentación buena. Entonces, ese tipo de cosas yo al menos las conocía de referencia, pero nunca había visto su proceso de elaboración. Yo siempre hago dos cosas, es escuchar y mirar mucho. Entonces, en el campo a veces la gente es muy corta, pero en cambio con sus gestos te enseña más que con la palabra. Eso es lo Vamos que a te seguir puedo saludando, compartir. vamos a seguir saludándonos aquí, a quienes nos están acompañando esta tarde. Está Mariuxi Prieto, dice saludos desde Groenlandia. ¿Tan lejos estás, Mariuxi? Cuéntanos, ya hemos de estar conversando. Está también Joffrey Campis, gracias Joffrey por el cariño que siempre tiene, por nuestra querida amiga Patti, por mí. Y bueno, muchísimas gracias por estar mirándonos. También nos está escribiendo Juanita Barros, excelente profesional. Patti, sí, por supuesto. Está también Alberto Pareja, saludos, muchísimas gracias Albertito por estar aquí conectado. Está Griselda Villón, te envía saludos, Patti. También nos envía saludos Agni Castro, que está ahí por ahí desvelándose, pero él siempre nos está mirando en todo lo que vamos haciendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Está Gigi Andrade, saludos desde Michigan, Estados Unidos. Muchas gracias, Gigi, por estar con nosotros. También Graciela Rubira. Patricia sabe que admiramos y amamos muchísimo, profesionalmente es lo máximo. Muchas gracias, Graciela. Fanny María también está saludando. Saludos a Patti. Y bueno, siguen conectándose con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, justamente conversando de estos temas que son tan interesantes, sobre todo porque es importante seguir manteniendo la identidad, seguir cultivando la memoria. Son temas que, si bien es cierto, en algunos aspectos se van quedando de lado por el tema tecnológico, porque llegan nuevas cosas, porque vamos ampliando otros conocimientos. Sin embargo, esto es algo que es una tarea, ¿no? Es una tarea de seguirlo manteniendo sobre todo para poder crear en las generaciones también conocimiento de saber desde dónde venimos, qué estamos haciendo y hacia dónde queremos llegar con toda esta información. Bien dicen las redes sociales y todo este cúmulo de información tecnológica nos va arrastrando a otros caminos. Sin embargo, lo valioso es precisamente conversar con personas como tú, Patti, que tiene toda esta información y que hay que trasladarla, ¿no? Hay que trasladarla para que siga precisamente manteniéndose en el tiempo. Cuéntanos un poco en cuanto a esta experiencia tuya dentro de la investigación, y si bien es cierto, has estado trabajando con instituciones importantes, como es el caso del BID, para poder generar información relacionada, claro, en el caso puntual a lo mejor fue por el tema del petróleo, pero también a partir de esa mezcla de culturas, porque quienes vinieron para la extracción petrolera inicialmente eran extranjeros, ¿no? ¿Cómo se manejaba? ¿Qué conoces con respecto a cómo estas dos culturas se fusionaron en un momento? Bueno, hay un punto diferente, ¿no? La época que yo entré a trabajar para este proyecto de la Presidencia de la República, en la época de Osvaldo Chávez, fue una época bastante corta, pero maravillosa. No fue precisamente en la península, arrancó desde Anconcito hasta la Tola en general, es decir, yo conozco hasta la Tolita, pero no así como cuando vas de tour, sino que en cada sitio tuve que estar, o sea, vivir, y con equipo de trabajo. En ese tiempo no había celulares, no había mi familia para comunicarse conmigo, prácticamente tenía que yo tenía que salir al pueblo, por eso estaba con vida. Entonces, esto era para un trabajo concreto de fondos de inversión para la educación artesanal y para crear los puntos de base para el sostenimiento de la pesca artesana. Ahí, esa base, me permitió entender lo que yo vivía y no conocía. Entonces, eso fue un lado. Y la segunda etapa, que es la con la que tengo que ver ya más seguido, que tiene que ver, por ejemplo, con
con la SPOL, que es directamente relacionado cuando yo regreso de Estados Unidos para trabajar más bien en todo lo que son las entrevistas y el conocimiento de las relaciones con la comunidad, que tienen que ver con la construcción del malecón de la libertad, que hoy así lo conocen. Entonces, en ese momento eran puros caramancheles, era otro tipo de ciudad, balneario, de pescadores y de carga, fundamentalmente libertad. Entonces, cuando tú haces el estudio de actores políticos, que fue lo que me tocó a mí hacer, entrevistas a un montón de personas que dicen y opinan de lo que no conocen. Doloroso, porque muchos de ellos son radiodifusores, muchos son profesores universitarios, gente que han sido asambleístas. Entonces, te chocas con un desconocimiento de lo que son en realidad los políticos, de lo que hay que pelearle despacio a la naturaleza para que la gente tenga donde pasear, donde tener un lugar de, digamos, de respiro, que no es lo mismo que el que llegue solamente el de fuera. Entonces, para mí eso fue muy interesante. Me dio lecciones de corregirme como ex universitario en muchas formas de comentar los sucesos. A veces ahora ya puedo hablar con soltura del tema, pero durante 10 años permanecí callado porque no podíamos hablar casi de un tema que además es político. Y son personas que hoy, si yo les diera a escuchar lo que dijeron, capaz que, no sé, capaz que ellos mismos se pondrían a rezar. ¿Cómo pensaba yo de esa manera? Bueno, así nos pasa, así somos, nos vamos educando, vamos dejando de lado ese tipo de argumentos, incluso posticios. Y ahí tiene que ver mucho lo del cholo, la explicación que se ha matizado, manipulado en ciertos aspectos en la península. Por eso yo creo que es importante haber estado siempre distante. He preferido trabajar en el sector rural antes que en los centros urbanos, porque en los centros urbanos ya estamos aquí interactuando, incluso gente que llegó anteayer y se cree que tiene un argumento de valor porque leyó tal cosa. Entonces, eso es interesante, te enriquece, lo respetas, lo escuchas y también corrige uno sus modos de pensar. Siempre he creído, por ejemplo, que antes que una universidad, también paralelo a eso, antes que un colegio, tiene que haber un colegio de artes y oficios. Ya nadie sabe así, y con dolor lo digo, con dolor. Nadie sabe salar bien un pescado, yo hablo de la generación nueva, nadie sabe hacer una buena fibra. Incluso tuvimos una serie de problemas cuando se hizo un estudio porque la paja, hoquilla, no crecía lo suficiente para hacer los sombreros y no era lo suficientemente resistente para poder tejer. Entonces, sí es que no la cocinan bien, no la tratan bien, no. Tenía que ver con otro tipo de cosas que tiene que ver con la agricultura y con el biosistema. No es lo mismo dejarle a la naturaleza que nazca y haga nomás la producción de la tequila, ¿no? Y allí entró ese dinero del petróleo, por ejemplo, a la investigación del porqué. Entonces nos dijeron, pero si de por allá arriba en la montaña no hay petróleo, ¿por qué van a usar la plata del petróleo? Entonces tú te quedas como espanto, porque la mano de obra del tejido tiene que ver con la manutención familiar, tiene que ver con la prosperidad de un pueblo, tiene que ver con la educación de las artes, tiene que ver con el comercio, incluso de todo el país.
porque de allá sale la fibra que va a Suárez y a Cañar, a todas partes a tejer. Entonces, si tú no descubres cuál es el problema, que a veces es de carácter como era, un chicuyo, un animalito que se lo estaba comiendo, ¿sí? Y cómo combatir para que eso nuevamente se reproduzca. Entonces, ahí te encuentras con un factor interesantísimo que es el desarrollo del pensamiento. Yo creo que si nosotros estudiáramos un poquito cómo pensar, cómo resolver un conflicto, entonces no estaríamos divagando en la palabra. O sea, a mí, por ejemplo, eso me pareció maravilloso y gastamos muchísimo tiempo en la explicación que te estoy dando ahora. Incluso yo no sabía cómo explicarlo, porque yo lo que he sido es una traductora. ¿Sí? Yo soy una traductora de cosas. O sea, tú dime cómo cocinar ese plato de comida y yo te digo, yo te lo hago para que tú lo entiendas. Entonces, asimismo, el ser humano necesita una explicación sencilla, concreta, y a nosotros, desgraciadamente, la academia nos enseña a ser intrincados en el idioma, en la forma de expresar. A mí una vez me dijo un amigo en Chanduy, cuando usted llegó yo no sabía qué idioma estaba hablando, pero ahora ya le entiendo. Claro, vivía más tiempo con él. Claro, definitivamente. O sea, tú lo que pudiste es trasladar la información, ¿verdad? La información de lo que circundaba en los espacios en donde has podido ir haciendo tu investigación. Pero obviamente ya eso puesto pues en manos de alguien que empiece a trabajar los temas, por ejemplo, en temas académicos, qué sé yo, una escuela de chef, una persona que haga nutrición, etcétera. O sea, a lo mejor puede también trasladar hacia el urbano, como tú dices, ¿no? Lo que se puede saborear y también contar desde las zonas un poco más rurales. Mira, tenemos aquí un mensaje de digamos que un comentario de Agni que quiero darlo a conocer, que me parece muy interesante. Dice, mira, gracias Patricia por tan brillante y pedagógica exposición. La preparación de los alimentos, el compartir la mesa, implican primeramente una relación con la naturaleza, consigo mismo, con el entorno. Va más allá del hecho biológico para ser parte del relacionamiento cultural en el amplio sentido de la palabra cultura. Recordemos que la palabra cultura está relacionada con cultivo. En toda su presentación se nota el enfoque humanista, antropológico. Es evidente que en el proceso de la preparación de alimentos, en lo que implica su presentación y en la manera como los compartimos, están las bases de un relacionamiento social. Y bueno, de agradecimientos y todo. Me parece muy importante e interesante acotar esto, Patti, ¿no? Precisamente el entorno en el cual se preparan los alimentos, se los consume y sobre todo empieza desde el cultivo o desde la caza o desde la pesca, ¿no? Sí, hay veces, por ejemplo, yo ni siquiera entendía, por ejemplo, por qué la yuca se la guardaba, se la enterraba cuando se la compraba. O sea, yo siempre vi, pero ¿por qué esta gente hace? Yo vengo de mi familia del campo, era para preservarlo un poco más, y como son tubérculos, porque no tenían refrigeración. Uno tiene una perspectiva y una lógica citadina que también es limitada. Ahora, hay cantidad de gente valiosa ahora que ha hecho cosas increíbles en cuanto a lo que es la alimentaria nativa. Yo creo que más han hecho en Manabí, algunos lo han hecho en el Oriente, pero casi siempre son gente que va hacia allá, que va con otras miras a publicar cosas. Pero en mi caso no ocurrió eso. Yo
sí, me pagaron. O sea, es decir, yo nunca he sido una voluntaria, yo soy una trabajadora que se ha servido de esos medios para poder robarme un poquito de tiempo y aplicarlo a las artes. Porque todos los años que pasé en la península, aunque estuve en contacto muy cercano con la provincia de Los Ríos y con el cacao, y estuve produciendo hasta tener este proyecto, hizo que durante las tardes y noches, que a veces son enormemente solitarias, yo pintaba. Entonces, aquí está el producto, no es que recién esa persona está haciendo esto, no. Se toma años en entender, en configurar ese fenómeno y en trasladarlo y además compartirlo. La gente que no comparte lo que sabe, lo que le llega de información, pero realmente valiosa, no puede quedarse con eso. Hay que trasladarlo. Yo lamentablemente no estoy en la universidad, no quisiera estar en la cátedra permanente, ya no estoy en ese trámite, porque cada época se marca una historia distinta de vida. Estoy disfrutando de eso que se crea. Así que, si bien lo que dice Annie desde España, es verdad, es cultivar. Uno cultiva durante todos esos años este conocimiento. Algunas veces esto trae tropiezos con gente que es dogmática, que cree que todo eso que produce o que conoce es lo último o es lo único. No, siempre hay cosas maravillosas que aprender. Por ejemplo, yo creo que en ese sentido la riqueza de la gente de Esmeraldas también es fundamental. Y se la traspasa. Pues si no lo sabes, te das cuenta que en el hecho mismo de la comida está traspasada. Hace más o menos yo diría que como unos 30 años atrás, y cuando yo vivía en Palmar, hubo una sucesión inmensa de migración general hacia la península. Migraron a Palmar, migraron a Anconcito y Ancón. Más que nada Anconcito. Entonces, después de unos años, a la vuelta de los años, en algunos sitios que fui a comer y fui a una casa que es de nativa, me encontré con unos ligeros cambios en sus sabores, en su preparación. ¿Qué había hecho? Se habían enriquecido, por ejemplo, el tapao. Había llegado a hacer un tapado de marisco delicioso, ¿sí? Y tenía algo blanco. Yo pensé que le habían echado crema de leche, como ahora la gente es loca. No, habían cogido y habían... el ceviche tenía un sabor riquísimo. Yo me preocupé de averiguar qué le habían puesto. Y lógico, tenía naranja. Cosas así por el estilo. Pero claro, era el estilo de esa casa, no es la particularidad del pueblo. ¿Sí? Hay una cosa, por ejemplo, que en la península a mí me impacta y quisiera que me la enseñara de nuevo, porque nunca estuve en el proceso. Se llama aguado de morena. El aguado de morena es la receta, yo diría, particular de Anconcito, con todos los respetos del resto de la península. Es un plato que no sé si todavía lo preparan ¿sí? Pero el aguado de morena es indiscutible, y eso que yo no soy amiga de los caldos, pero era un sopón, el sopón. Por ejemplo, el pulpo, la forma como de asarlo, y con una salsa simple y llana
de cebolla picadita, bien chiquita. Todavía no ha habido un restaurante en la península como el Tigre de mi compadre que falleció en Libertad. Su sancocho de pescado, su picante de verdad peninsular era respetable. Por suerte he podido tomarle fotos, por suerte pude copiar la receta. Claro que no me sale como la de él, porque yo no cojo el atún y le saco la sangre, lo salo, no lo cuelgo, porque no tengo cómo hacerlo, salarlo. Claro, ciertas técnicas, digamos, ¿no? Y que son básicas. Y son básicas, claro. Este aguacal de los encebollados que la gente come en la península y en todo el país. O sea, esa agua colorada que parece un sancocho, qué sé yo. Eso no es encebollado, será el encebollado guayaquileño, muy rico, todo lo que tú quieras, pero no tiene nada que ver con el autóctono encebollado peninsular de Santa Elena. Entonces, cuando, o sea, no es que quiero arrogar el patrimonio, porque yo ni siquiera lo sé hacer, ¿sí? Sino la nota, ¿sí?, del proceso. Sí, sabes que en esta conversación que hemos tenido y con todo el conocimiento que tú nos estás trasladando, realmente vemos que lo que hay que aprender aún, al menos para que acá dentro de la península empiece a generarse ese sabor identidad, que es el que se necesita, ¿no? Para, más allá de promociones y de cosas que tengan que ver con solamente el marketing, realmente este es el verdadero hecho que hay que trasladar a quienes pueden visitar, porque tú sabes que turísticamente, siendo este un espacio turístico al 100%, uno de los temas que se tiene que motivar mucho precisamente son esas emociones que se pueden brindar a partir de ¿qué? Lo básico, la comida, ¿no? Y a veces se hacen cierto tipo de trabajos que son valorados, que está bien que se mueva de alguna manera en las comunidades, pero que no se acercan verdaderamente a esto que tú mencionas. Por ejemplo, el crear una investigación un poco más a fondo, en donde se pueda crear una guía de comida nativa, un diccionario de sabores, que es necesarísimo para poder como que ponerle esa nota importante del por qué yo quiero ir a esta playa y a este lugar, que estos sitios turísticos verdaderamente se potencien por ese valor que tienen, ¿no? A partir de la raigambre de sabores y de saberes que siempre son importantes tener, sobre todo para motivar, más allá de venir a la playa, también poder saborear estas exquisiteces, ¿no? Pero como tú dices, ¿qué lugares realmente dentro de la península están habilitados para poder degustar algo así? Mencionas Palmar, mencionas Ancón. Hablar en torno a esto es muy importante. Anconcito. Entonces, es súper importante. Sin embargo, mira tú, hemos llegado a las 6 de la tarde y 4 minutos. Pareciera que una hora es mucho cuando se trata de conversar, pero yo creería que siempre falta. Siempre falta el tiempo, siempre es necesario tener mucha más amplitud para conversar, pero también es importante pensar que pudiéramos hacer un nuevo programa en algún momento para seguir ampliando esto que me pareció extraordinario de parte tuya, Patti, este traslado de conocimiento importantísimo para eso, ¿no? Para comenzar a generar en la gente más que nada esa crítica que se necesita hacer desde sí mismo, ¿no? Esa crítica constructiva del saber en dónde estamos, cómo hemos avanzado, pero de qué manera necesitamos ir recuperando eso que va quedando en el tiempo, ¿no? Por todo, ¿no? Por lo que a lo mejor la gente viene y quiere un bollo, o sea, es el bollo, el pescado, está bien, pero ¿qué pasa con el resto, no? Que es lo mismo que pasa también con los temas artesanales en un momento determinado, que van quedando en la historia y que vamos globalizándonos y mirando todo en esta playa y en todas las playas del mundo es exactamente lo mismo, cuando lo que prevalece finalmente es precisamente eso
único que podamos entregar desde donde nosotros podemos estar. Así que, Patti, ¿estás tú en compromiso de seguir trabajando, de seguir dándonos esta información? De seguro tú vas a estar gustosa de ayudarnos. Digo ayudarnos porque realmente se requiere. Yo les agradezco mucho el espacio, ahorita estoy muy contenta. Yo voy a ir en breve a la península, no he ido todo este tiempo. Extraño muchísimo el poder hacer un buen proyecto. Quise hacer, todavía lo tengo así como colorado, pero creo que hay más gente que puede ejecutar, que tiene obligación, porque es su pueblo, es su actividad, es el sitio donde le dan de comer, donde produce. No es que yo me voy a trasladar porque me gusta, porque soy buena gente. Entonces, esas cosas realmente son invasivas y a la larga no nos dan fruto con la población. Te agradezco bastante, ya saben, no se olviden, compren ollas de barro, están hechas a mano, ese es mi consejo. Aprendan a entender que no hay cómo lavarlas con el detergente, que el agua caliente es suficiente, en fin, queda en el tintero un montón de cosas. Gracias. Totalmente de acuerdo, Patti, y algo que nos preocupaba de nuestra entrevista inicialmente era el bullicio del lugar donde te encuentras. Tú que has estado tan adentrada a las zonas rurales y ahora estás en el corazón de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Y por ahí de vez en cuando se escuchan unos pitos. ¿Por dónde estás? Aunque ha estado bien calmado, ¿no? Hoy día parece que hemos sido beneficiados. No sé si se han ido para otro lado, pero aquí está la calle más ruidosa. Siempre hay choques, todo 9 de octubre y García Moreno, frente al Hotel Oro Verde, así que el que no cae resbala. En todo caso, estoy aquí siempre y ya me voy a la península, que en breve me vas a encontrar. Totalmente de acuerdo. Y aquí antes de despedirnos voy a mencionar a Mariuxi que dice, Patti, tú fuiste mi inspiración para dedicarme al estudio de tradiciones ancestrales desde el año 2013. También Patti dice, Agni, fundamental un nuevo programa. Patricia, tienes tanto que compartir. O sea, quiere que hagamos otro programa, en algún momento lo vamos a idear nuevamente. Ojalá que esté en territorio. Exacto. Sí, porque no hay nada más lindo que estar en el puente. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces esto ha sido Conversaciones Frente al Mar. Yo pues acá desde Salinas, Santa Elena y Patti desde Guayaquil y su arteria principal de acá en 9 de octubre y sobre todo la información valiosísima que hemos recibido hoy. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación una vez más y de seguro tendremos nuevas conversaciones frente al mar. Ojalá en algún momento sean en vivo y en directo, mejor dicho en directo, acá justamente las dos, ¿no? Como se pensaba hacer en su momento. Bueno, que tengan muy buenas tardes. Hemos terminado esta semana con Conversaciones Frente al Mar. La próxima semana pues tendremos nuevos invitados y nuevas conversaciones que compartir con todos ustedes. Los dejo en compañía de la Isla de la Fruta. Es nuestro oficiante principal. Muchísimas gracias.